Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El siguiente ejemplo dice: en la producción de tequila, para medir la eficacia del proceso de molienda, se mide el grado Brix residual después de la molienda. Cantidad de azúcar que queda en el bagazo del agave. Esta es una variable del tipo entre más pequeña es mejor, y el valor máximo tolerado que se ha fijado en una empresa en particular es 3.5%. Después de moler cada lote se determina el grado Brix residual, por lo que se considera un proceso lento, que es más apropiado analizar con una carta de individuales. En la tabla 2.2 se muestran los datos para los últimos 40 lotes molidos y se agregó la columna para el rango móvil de orden 2 que se obtiene del rango entre los dos datos consecutivos más recientes. Aquí tenemos esta tabla. Y bueno, aquí en este ejemplo vamos a desarrollar una carta de control para individuales, una carta de media y una carta de desviaciones estándar. Perdón, una carta de rangos móviles. Entonces esas cartas de control de individuales sirven para representar variables de tipo continuo, es decir, variables que pueden representarse mediante números enteros o fraccionarios, y en lugar de aplicarse a procesos semimasivos o masivos, como en el caso de las cartas de medias y rangos que vimos anteriormente, estas cartas individuales se emplean en procesos lentos, en los cuales para obtener una medición o una muestra de la producción se requieren periodos más o menos largos de tiempo. Ejemplos de estos procesos pudieran ser algunos procesos químicos que involucran el tiempos de proceso largo, industrias de bebidas alcohólicas generalmente, y también procesos en los que las mediciones cercanas solo difieren por el error de medición, por ejemplo temperaturas en procesos, humedad en el medio ambiente, etc. Tenemos los datos del ejemplo. Los datos del ejemplo los voy a cargar aquí en Excel. Son los siguientes. Tenemos una columna para 40 mediciones. Las mediciones se realizan en grados Brix, que es una medida dada en porcentajes y que de acuerdo a la característica de calidad aquí evaluada, menor es mejor. Entonces vamos a proceder a obtener los gráficos individuales. Primeramente vamos a obtener el promedio. El promedio de esas lecturas en grados Brix. Entonces el promedio de todos estos números. Y bueno, ahí en los datos ya nos reportaban una columna de rangos móviles. Vamos a ver cómo obtenemos esos datos. El rango móvil, aquí lo obtenemos cada dos datos, entonces tendríamos que considerar los dos datos anteriores. De aquí que el primero no se reporte. Y bueno, tendríamos que comenzar desde el segundo dato. Y bueno, el rango se define como el valor máximo menos el valor mínimo. ¿El máximo de quién? Pues de este valor y este otro valor, menos el mínimo también entre ese valor
y este otro valor. Allí el rango es 0.4 y bueno, ya nada más restaría jalar esa fórmula para los demás valores, para las demás celdas. Y bueno, ahí tenemos todos los rangos móviles. También debemos de obtener el promedio de esos rangos móviles. Ahí lo tenemos, más o menos decimales. También requerimos de obtener una variable D. Esa variable D2, bueno, que coincide, porque se tendría que buscar para un rango móvil de orden 2, porque los rangos aquí los estamos obteniendo considerando los dos anteriores datos. Bueno, el actual más el anterior dato. Entonces este valor de D2 sale de tablas. Entonces vamos aquí a las tablas. Valor de D2 que correspondería a los valores de esta columna. Y para un tamaño de muestra 2, el valor correspondería a 1.128. 1.128. También requerimos los datos para otras variables D3 y D4 que ahorita más adelante utilizaremos en las fórmulas para determinar los límites de control para la carta de rangos móviles y de medias. Entonces también vamos, los valores de D3 y D4 corresponderían a estas dos columnas, y considerando un tamaño de muestra de 2 correspondería a esos dos valores, 0 y 3.2686. Ahí se ven. Y el otro valor de D2. Entonces D3 0, D4 3.2686. Bueno, lo que seguiría a continuación es obtener los límites superior e inferior para la carta de medias. Y bueno, vamos a utilizar estas fórmulas. La media más o menos 3 veces la desviación estándar, y la desviación estándar la vamos a calcular con el promedio de los rangos entre la variable D2. Entonces para la carta de medias el límite de control superior es igual a la media, es decir, este promedio de los datos más tres veces el valor de el promedio de los rangos. Bueno, ahí falta obtener el promedio de los rangos, vamos a obtenerlo, que correspondería a este valor de acá, lo que ya anteriormente lo habíamos obtenido. Otra vez, límite superior es igual a este promedio más 3 veces esta desviación estándar, y la desviación estándar es igual al promedio de los rangos, este valor, sobre el valor de D2, y el valor de D2 aquí está. Entonces tenemos un límite superior de 3.09. Ya nada más ese valor se repetiría para todas las celdas. La línea central correspondería al valor del promedio, este de aquí,
Damos la fórmula y el límite de control superior es esta misma fórmula, pero la segunda parte de la función de la ecuación, en vez de aquí sumarse, se restaría. Y tenemos ese valor para el límite de control inferior. Ahí está. Ahora para la carta de rangos vamos a obtener con estas otras fórmulas de aquí. El límite de control inferior será la variable D3 por el promedio de rangos y la línea central corresponde al promedio de rangos y el límite de control superior a la variable D4 por el promedio de los rangos. Bueno, entonces esos límites corresponderán a la carta de rangos móviles. Vamos a hacer estas fórmulas para acá. Y nuevamente el límite de control inferior igual al valor de D3. Aquí lo tenemos, D3 por el promedio de rangos. Bueno, nos da 0. La línea central corresponde al promedio de los rangos. Este valor. Y el límite de control superior. Y vemos aquí la fórmula es D4 por el promedio de rangos. Entonces, D4 por el promedio de los rangos, este de acá. Tenemos ese límite superior. Bueno, ya nada más jalaríamos todos esos datos y lo que resta es simplemente graficar. Graficaríamos para la carta de rangos, perdón, para la carta de medias individuales estos tres límites. El límite de control superior, límite de control inferior y la línea central. Y este de acá, el grado de Brix residual. Esas tres columnas serían las que graficaremos. Vamos a insertar gráfico recomendado. Y bueno, ahí ya se me deseleccionaron las celdas. Es esa y estas otras celdas. Insertar gráfico recomendado y ahí estamos. Entonces este es el gráfico bueno, en el eje X representaríamos cada una de las diferentes muestras. 40 datos tenemos. Y en el eje Y el correspondiente promedio en relación al grado de Brix residual. Entonces bueno, voy a agregar los títulos.
Entonces aquí corresponderá a muestra y acá al promedio o a la variable de Brix residual. Lo que sabemos ya se mide en grados Brix. Bueno, ahí tendríamos nuestra carta de medias, nuestra carta individual para medias, y de manera análoga obtendríamos la carta para los rangos móviles, seleccionando esas 3 columnas, y allí se graficaría con esta columna de rangos móviles. Menú insertar, gráficos recomendados, y ahí tendríamos nuestra gráfica de rangos móviles. Y bueno, las unidades corresponderían a las mismas que las unidades que irían en los ejes y el rango, pero el rango en relación a los grados residuales. Bueno, aquí también correspondería a muestra, y por acá al Brix residual. Las cartas de individuales son diagramas para variables de tipo continuo y se aplican a procesos lentos o donde hay un espacio largo de tiempo entre una medición y la siguiente. Bueno, la carta de rangos móviles. Esta carta que acompaña a la carta de individuales se grafica en ella el rango móvil de orden 2, 3, puede ser de cualquier orden el rango, y esta es de utilidad para detectar cambios en la dispersión del proceso. Bueno, faltaría aquí analizar estas gráficas en relación a los distintos comportamientos que se pueden tener en un proceso, es decir, a los distintos comportamientos que se pueden observar en función aquí de los puntos. La finalidad de las cartas de control pues es tener bajo control estadístico al proceso y que los puntos en esa carta o en la carta que corresponda no fluctúen o no varíen, y si es que la variación se presenta pues que ésta sea debida al azar. Estas cartas de control también pueden ser obtenidas con Minitab. Vamos a ver cómo obtenerlas. Ya tengo aquí precargados los datos correspondientes a lote y Brix residual, los 40 datos en 2 columnas. Vamos al menú de estadísticas, gráficas de control, gráficas
de variables para valores individuales y elegimos esta primera y MR. Aquí en variables ingresamos la columna de las mediciones, en este caso la columna C2. Aquí en opciones de datos, opciones de IR, y aquí en la pestaña de estimación podemos colocar la longitud del rango móvil, que para este ejemplo lo establecimos en 2. Damos a aceptar y se nos generarán los dos gráficos de control para los valores individuales en relación a la media y para el rango móvil. Y bueno, aquí se nos ha salido un punto, entonces en esa observación, la número 15, el proceso salió fuera de control, ¿no? Entonces habrá que determinar las causas de la salida de este punto del límite de control.